Las opiniones vertidas en esta entrevista son de exclusiva responsabilidad de los participantes. Recibimos al invitado de hoy en Contigo Noticias. Las 7 de la mañana con 17 minutos en Contigo Noticias. Estamos con la asambleísta de la Revolución Ciudadana, Mónica Palacios, a quienes le damos la bienvenida. Buenos días, bienvenida a Contigo Noticias. Muchísimas gracias, un honor estar la mañana de hoy con ustedes. ¿Le preocupa, Mónica, empecemos esta entrevista, le preocupa la situación? Ya no va a la Comisión Ética, sino creo que va al CAL, el caso suyo después de ese evento con la ministra de Gobierno, Palencia. Realmente no me preocupa porque yo he cumplido con mi rol fiscalizador que me ha dado la Constitución. Yo de ninguna manera traté de faltarle el respeto a la señora ministra. Yo lo que estaba pidiendo era que justamente se respete la Ley Orgánica de la Función Legislativa, artículo número 76, que dice de forma tácita que si viene un ministro tiene que responder las preguntas de los asambleístas. Entonces yo estaba esperando eso. El comentario que vio la mayoría de ecuatorianos y que, bueno, se esparció por parte de los medios de comunicación hegemónica fue justamente el reclamo que yo no le estaba haciendo a la ministra, sino al presidente de la comisión encargada, y yo le estaba diciendo, ¿para qué vienen los ministros si no van a contestar? Y yo lo que continué diciendo es ¿por qué no nos quiere contestar la señora ministra en este caso? ¿Por qué? Porque están encubriendo a las bandas delincuenciales. Eso fue lo que yo dije. Yo de ninguna forma traté de increparle, ni mucho menos, pero yo creo que estoy en todo mi derecho de hacer las preguntas del caso. Pero al decir esa frase, ¿no puede ser algo susceptible, topar la susceptibilidad de la funcionaria o tomarlo como alguna acusación directa, Mónica? De ninguna manera. Porque yo estaba haciendo una pregunta. Continúa en mi rol de fiscalizadora. La señora ministra Palencia tomó una decisión realmente inmadura, realmente bastante grosera para el primer poder del Estado, que es la Asamblea Nacional. En primer lugar, golpear una mesa, levantarse, empezar a gritar e irse. ¿Por qué? Porque yo considero de que todos tenemos pues el derecho de portarnos de forma responsable dependiendo de dónde estemos y ser responsable también con nuestras actuaciones. Ella no ha contestado hasta el día de hoy por qué ella actuó de esa manera, cuando tranquilamente, si no le gustó tal vez lo que yo dije, hubiera dicho, señora asambleísta, por favor mantengamos las formas, o le hubiera pedido al presidente de la comisión en ese momento, pues que no me den el uso de la palabra, tantas alternativas que se tiene, pero ¿por qué tomar esta actitud? Me parece completamente inmadura. Repito, de mi parte, la comparecencia que yo di estaba basado justamente en el relato que nos dio los representantes de la Policía Nacional, el director general de inteligencia, señor Freddy Zarzosa, que dijo que efectivamente los lobos estaban atrás de la muerte del señor Fernando Villavicencio. Yo quería saber y me dio curiosidad si eso también pensaba el Ejecutivo con su representante, la señora ministra. Entonces, en eso se basó mi pregunta. Ella no quiso contestar absolutamente nada. Aparte de todo, que ella desde el comienzo fue una comparecencia de 3 horas. Ella llegó con una muy mala actitud, diciendo que ella no tiene por qué responder las preguntas de los asambleístas y que si tenemos alguna pregunta, que lo hagamos por escrito. Y yo comencé también otra pregunta, otra de mis intervenciones, cuando yo le digo, señora ministra, usted está diciendo que le enviemos por escrito las preguntas. Yo le he enviado hace más de 3 semanas el pedido de información sobre el Plan Fénix y hasta el día de hoy no me contesta. Y hasta el día de hoy tampoco me contesta. Entonces, esas son las preguntas, son las interrogantes que tenemos todos los ecuatorianos. Ahora, si se viene algún tipo de sanción para usted, Mónica, por parte del CAL, la suspensión, no lo sé, está considerado, bueno, tiene que cumplirlo, ¿no? Si se da, y así lo lee ese organismo. Claro que sí, yo lo voy a cumplir. Obviamente, le comento que hemos tenido algunas conversaciones con otras bancadas y han dicho que no están de acuerdo con mi sanción. Obviamente, Construye tiene sus fundamentos para hacerlos. No hay asidero jurídico tampoco en la presentación de los hechos que ellos hicieron ante el CAL. Yo lo leí. Dijeron que supuestamente yo le había tratado a la señora ministra de forma soez. Eso no está estipulado en la Ley Orgánica de la Función Legislativa en ningún lado, pero los otros partidos políticos y bancadas no están de acuerdo con eso. Ahora vemos, usted es muy famosa en redes sociales, o creo que se viralizó todo esto, pero hay videos y todo. ¿Cómo toma usted eso?
¿Cómo hay que leer a Mónica en ese ámbito? ¿Se refiere a otros videos que no son políticos? Todos los que salen en las redes sociales. Porque sí son más famosas que el propio presidente. Inclusive hace poco estaba representante del observatorio y pues se señalaba de que ya prácticamente le están sentenciando con un mes sin sueldo, ¿no? Ya se está dando de acuerdo a las bancadas y de acuerdo al alcalde, inclusive en la asamblea. Yo creo que mi trabajo de fiscalización, en el cual me he concentrado, también obviamente legislo y hago leyes para mi comunidad migrante, ha estado basado en demostrar la corrupción del anterior gobierno y de este gobierno también, con evidencias. Entonces eso le ha molestado tal vez al Ejecutivo y por eso el ataque feroz en las redes, porque realmente yo he visto que la mayoría de personas que comentan o que escriben en todas las redes sociales son troles, obviamente pagados por el Ejecutivo de seguro, y lo mismo pasó durante el periodo del señor Guillermo Lasso. En vez de invertir ese dinero en seguridad, salud, educación, etcétera, para nuestro pueblo, se encargan injustamente a sus detractores políticos de atacarlos y tratar de destruirlos. Pero como yo siempre he dicho, no me van a callar, porque yo tengo una lucha real en contra de estos poderes que no están trabajando a favor de los intereses del pueblo ecuatoriano, sino de unos pocos grupos de poder. Pasemos a lo de los migrantes. Usted es representante de los migrantes, ha estado creo que 18 años, ¿es? 18 años. En los Estados Unidos, en Nueva York, y ahora de vuelta acá en trabajo legislativo. El trabajo que está haciendo la Cancillería, el trabajo que está haciendo el gobierno para dar esa facilidad a los migrantes ecuatorianos en los Estados Unidos, se lo denomina TPS. ¿Cuál es? TPS, correcto. Habría que explicar bien. A ver, este es un estatus de protección temporal que entrega el gobierno de los Estados Unidos a diferentes comunidades. En este caso ha sido beneficiada por muchísimos años la mexicana, la hondureña, la salvadoreña, principalmente porque tenemos grandes comunidades de esos países que trabajan en los Estados Unidos y obviamente dan una mano de obra más barata. Entonces, ¿cómo nos vamos a beneficiar los ecuatorianos en este momento? Es porque tenemos un conflicto interno, entonces eso son una de las causales para que se entregue este beneficio. Nosotros desde la Asamblea Nacional el día 19 de diciembre, con una iniciativa desde mi despacho, pedimos justamente que haya un cambio de orden del día para introducir este tema del TPS en la agenda legislativa. Se introdujo, yo di los alegatos del tema y por unanimidad se hizo un exhorto al señor presidente de la República para que empiece inmediatamente con las negociaciones del TPS con los Estados Unidos. Efectivamente, el gobierno central ya empezó, envió un pedido formal y eso hay que felicitar y yo estoy muy de acuerdo con... Creo que ya aceptaron en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, ¿no? Lo que pasa es que también hay un representante de la Cámara que también ya hizo ese pedido. Entonces no es realmente el pedido que hizo el gobierno ecuatoriano, sino es el pedido que él ya realizó también por su lado. Entonces ha habido varias voces y varios actores que están pidiendo este pedido para nuestra comunidad, sumamente importante, pero también ya lo hizo el gobierno de Daniel Noboa y eso hay que reconocer y yo estoy muy contenta de que lo haya hecho. Así que el tema es de que ya se empiece a discutir en la Cámara de Representantes y después en el Senado, que sea aprobado y con eso ya nos van a dar un paquete de beneficios. ¿Cuáles serían principalmente? Que nuestra comunidad ya no sea deportada, que pueda estar en los Estados Unidos tranquila. Sí, especialmente para nuestra comunidad indocumentada. Okay. Entonces, aparte van a poder trabajar, van a tener un Social Security, que eso es lo más importante, porque qué es lo que quiere nuestra comunidad allá en los Estados Unidos, no es que nos regalen nada y que le regalen nada al gobierno de los Estados Unidos, sino que puedan trabajar. Y en tercer lugar, van a poder viajar. Entonces, yo estoy súper contenta. ¿Quiénes van a ser beneficiados? Todos los ecuatorianos que estén en los Estados Unidos, no importa cuándo hayan entrado, obviamente antes de la aprobación, pero pueden estar 20, 30, 40 años y también pueden ser beneficiados. Entonces, súper importante para nuestra comunidad que no tiene beneficios. Quienes no van a ser beneficiados, los que ya tengan otra clase de beneficios, los que hayan entrado como refugiados, ya sean ciudadanos, sean residentes, etcétera.
Mónica, ya dejando la parte formal, usted nos comentaba que fue a los Estados Unidos a los 18 años. ¿Cómo fue eso de migrar? Muchos ecuatorianos, la situación, estuve hace poco en Panamá y vi la realidad de los que están cruzando el Darién. Hay niños, hay personas que fallecen, que mueren, que pagan a muchas personas, sobre todo en Azuay, en Azogues, hasta $10,000 por arriesgar su vida, se van endeudados. ¿Cuál es la situación de los migrantes que nos están escuchando y tenemos una amplia audiencia en el exterior a través de nuestra página web y a través de las redes? Porque la situación es complicada, se ha complicado la economía, aparte de la inseguridad, el desempleo es grave aquí en Ecuador. Bueno, voy a responder esas dos preguntas. La primera, ¿por qué me fui? Yo me gradué del colegio en Cuenca, en el Azuay, y realmente no tenía oportunidades de trabajar. Después obviamente porque era joven y todos los jóvenes tenemos el problema de que no tenemos experiencia para trabajar y en ningún lado nos quieren contratar, en los pocos lugares que en ese tiempo nos querían contratar. Dejó la bella Cuenca por irse a Nueva York. Siempre abusaban. Pero yo me fui por el tema de la terciarización. A mí me quería contratar un banco y de los $250 que me querían pagar en ese tiempo mensuales, tenía que pagar $150 a la terciarizadora mensuales, y aparte de todo eso no me daban seguro social ni vacaciones de absolutamente nada y tenía que trabajar las 8 horas diarias. ¿Tenía familiares para llegar allá en Estados Unidos? Porque la realidad es otra, no es que se llega y le dicen ven ya trabaja, es una realidad muy complicada. Sí, gracias a Dios yo sí tuve familiares que me recibieron, mis tías, mi tía muy amablemente, que hasta el día de hoy soy muy agradecida, pero uno llega a trabajar, esa es la realidad, uno llega a trabajar, uno llega a ver cómo sobrevive allá, aparte de todo, especialmente en los Estados Unidos, otro idioma. Momentos difíciles también debe haber pasado. Es momentos difíciles y más que todo también el clima, los inviernos es complicado. La situación actual de nuestros migrantes yo creo que es bastante más complicada que la mía en esta temporada, pero ¿cuál es la situación? Yo también estuve en la selva de Darién, nos fuimos con la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana en el 2022 y realmente es sumamente complicada. ¿Por qué? Porque en este momento, a diferencia de antes, no están viajando principalmente con traficantes humanos, con coyoteros. Ellos piensan que pueden ir caminando y llevan $1,000, $2,000 y esa no es la realidad, porque en cada paso ilegal fronterizo tienen que pagar $80 por persona. ¿Y qué es lo que está pasando? Van familias, no tienen el suficiente dinero y les dicen, muy bien, déjenos a los niños como moneda de cambio, les vamos a utilizar. Para la explotación. Exacto, o como tráfico sexual, y nosotros en otro paso les vamos a devolver a los niños. Y muchos padres dicen, está bien, porque no tienen otra opción. Entonces eso es lo que estamos viendo. Porque luego de los venezolanos estamos los ecuatorianos en esas índices lamentables. Guillermo Lazo nos mintió, obviamente. Una de las muchas veces nos dijo, por ejemplo, que en el 2022, antes de que nosotros viajemos, solamente 800 ecuatorianos se habían cruzado por la selva de Darién. Cuando estuvimos con el gobierno panameño nos dijeron que para esa temporada ya habían sido más de 25,000 en lo que iba del año. Cuando nosotros estuvimos en uno de los refugios en la selva de Darién, de los 800 migrantes, casi 670 y algo eran ecuatorianos. Entonces esa es la realidad de lo que estamos viviendo, niñas, adolescentes que han perdido a sus padres o que salieron no acompañados y que no pueden volver al Ecuador porque desde el Ecuador no se hacen los trámites rápidos para identificarles, para poderles traerles de vuelta al Ecuador. Entonces es complicado. ¿Cómo se puede cambiar la realidad ahora que está en otro lado? Está desde la Asamblea para trabajar por ellos, porque vemos la proforma presupuestaria, está para seguridad, educación, para otros temas, pero del tema de los migrantes, algunos amigos míos que se fueron a España, que vinieron con el plan retorno, tuvieron que volverse a regresar y algunos que se quedaron están arrepentidos porque la realidad no hay irónico encontrado lo trabajo. Que dices tú, Camilo. Plan retorno del retorno. Exactamente. Entonces regreso al Ecuador. Esa es la realidad, y nos están escribiendo justamente de Canadá, de Suiza, muchos ecuatorianos que están atravesando situaciones difíciles y aportan para que se mantenga la dolarización también. Es una doble vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque nosotros salimos, tenemos que empezar una nueva vida en otro lado y tenemos ese sueño de volver. No hay ecuatoriano alguno que esté en el mundo y que nos diga yo quiero volver a mi Ecuador. No hay, no existe. Yo no he conocido a ninguno. Todos queremos volver
especialmente nosotros que recién vamos como primera generación, todos queremos volver. Ya cuando uno nace en el exterior es diferente, de padres ecuatorianos, pero uno siempre tiene el sueño de volver y tener esa ilusión de volver, tratar de construir algo, porque muchos de nuestros migrantes vienen con mucha experiencia de haber trabajado en países desarrollados, no les quieren dar trabajo y las pocas inversiones que logran hacer, pues no les va bien y obviamente tienen que volver a migrar y empezar desde cero. Entendiendo que sí, nosotros los migrantes aportamos a la economía ecuatoriana con casi 6.000 millones de dólares que van directamente a la reactivación económica, que van directamente a esas familias necesitadas y que sí mantienen la dolarización. Entonces esa es la situación complicada que he hecho yo, por ejemplo, desde la Asamblea Nacional, fiscalizar el accionar de la Cancillería, pedir que por favor se den servicios dignos en los Estados Unidos, también en las diferentes estaciones migratorias, que por favor se les entregue servicios los cuales no lo han hecho. Ese es otro problema. Y siempre nos dicen que no hay dinero. ¿Cómo no va a haber dinero para el segundo rubro económico que recibe este país? Entonces, esa fiscalización se ha dado, pero aparte de eso, por ejemplo, yo he presentado un proyecto de ley en el cual por primera vez se va a dar servicios de salud con los aportes voluntarios al IES a nuestros conciudadanos en el exterior, algo muy necesario porque hay cientos de ecuatorianos en los Estados Unidos y Canadá y alrededor del mundo que no tienen acceso a servicios de salud. ¿Qué es lo que pasa con nuestra comunidad? Nuestra comunidad llega a trabajar, obviamente hay casos en que se enferma, irse donde un doctor cuesta $200 y $300 en los Estados Unidos, es imposible para pagar para ellos. Entonces, ¿qué pasa? Ellos empiezan a automedicarse, a tomarse pastillas para el dolor o se van a unas pequeñas farmacias que existen donde hay un farmacéutico que ilegalmente les receta y eso pues no pasa, o sea, ellos se siguen enfermando y no pasa absolutamente nada con el proceso de su salud y no se sabe realmente qué enfermedades tienen. A la final vienen al Ecuador a morir o mueren allá. Claro, y estando ilegal no tiene los beneficios de salud. Finalmente, somos humanos. ¿Estaría dispuesta a pedirle disculpas a la ministra de pronto por lo ocurrido en la Asamblea? ¿Cuál es su criterio respecto a lo que se dio? ¿Disculpas por qué? Por lo ocurrido en eso. Yo soy una persona muy humilde, y si yo tengo que pedirle disculpas a alguien, yo lo he hecho alrededor de mi vida y lo haría si así fuera, pero yo no he incumplido con la señora ministra. Yo lo que estaba pidiendo es que la señora cumpla con la ley, repito, artículo 76, y que ella responda al pueblo ecuatoriano lo que todos queremos saber: ¿qué pasó con el asesinato del señor Fernando Villavicencio? El señor Fernando Villavicencio murió el 9 de agosto del 2023 y hasta el día de hoy no sabemos qué pasó, cuando desde la Fiscalía, desde la Policía Nacional nos dijeron que en un mes íbamos a tener información y hasta ahora no sabemos nada. ¿Por qué el gobierno central no quiere contestar qué pasó con el asesinato del señor Fernando Villavicencio? Creo que nosotros, la Revolución Ciudadana, como el resto de ecuatorianos, lo que estamos buscando aquí es la verdad. Yo no sé la señora por qué se molestó. Si yo, primeramente, ni siquiera me estaba dirigiendo a ella, me estaba dirigiendo al presidente de la comisión. En segundo lugar, yo creo que ese comportamiento irrisorio de la señora, al contrario, ella es la que debería de pedirle disculpas a la Asamblea Nacional y al pueblo ecuatoriano por su comportamiento. Muchas gracias a nuestra invitada, la asambleísta Mónica Palacios, aquí en Contigo FM. Estamos concluyendo este espacio informativo. Gracias a Santiago, a Rommel. Mañana a 6 de punto más información a través de Contigo 104.9 y pues síganos en el Facebook Live. Una cita contigo a partir de las 9 de la mañana. Feliz miércoles. Hay una amplia agenda también en la Asamblea desde las 9 entre el presidente